Paz de Cristo. Soy el hermano Héctor y gracias por acompañarnos a este video en vivo, en esta grabación en vivo, publicación en Facebook. Voy a esperar unos minutos para esperar a ver si hermanos se conectan y a compartir el link. Antes de comenzar, le damos gracias a Dios por estos medios, porque a través de estos medios podemos conectarnos con la iglesia, podemos seguir conectados con nuestros amigos, nuestros familiares. Y los debemos de usar como iglesia, como hijos de Dios. Tenemos que saber usar estos medios. Y para muchos de nosotros estamos aprendiendo, así que es algo nuevo para todos nosotros. Y los debemos de usar como iglesia, gracias por estar conmigo en esta mañana. Vamos a compartir el link y a ver. Linda, buenos días. Good morning, my friend. Buenos días. It's good to see you. Well, así, de esta manera. Estamos en vivo y estamos esperando que se conecten más hermanos, más amigos, para comenzar a platicar sobre este tema que es muy necesario hablar, sobre la transformación. Este ministerio de un nuevo día es parte de la Iglesia Apostólica de aquí, de la ciudad de Tracy, en California. Yo originalmente vengo de San Diego, pero Dios me trajo a esta ciudad con un propósito. Y al llegar a esta ciudad comencé a mirar que había necesidad de hablar sobre ciertos temas que a veces son difíciles confrontar, como lo que es el crecimiento espiritual. Muchas veces llevamos tiempo en la iglesia, llevamos tiempo en diferentes organizaciones y no nomás estoy hablando en la iglesia a la que yo pertenezco, estoy hablando en general. En nuestra vida espiritual podemos pasar mucho tiempo en diferentes iglesias y en diferentes tipos de organizaciones religiosas, pero nunca en realidad llegar a una madurez, a un conocimiento pleno o más profundo de Dios. Y yo pienso que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo pienso y creo que Dios está buscando a hombres y mujeres que lo conozcan realmente. Hay una escritura muy fuerte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo hablando está diciendo que en aquel día muchos vendrían a Él y le dijeran, Señor, Señor, y Él les iba a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Entonces es muy importante el crecimiento espiritual, la intimidad con Dios, el aprender a caminar con Dios todos los días, no nomás cuando vamos a las iglesias los domingos o los días que usted tenga servicio. Es importante aprender a caminar con Dios todos los días. Amén. Entonces, en esta mañana ya estoy mirando que más personas se están conectando y bienvenidos. Gracias por tomar este tiempo. De aquí en adelante hasta que Dios nos cambie las cosas, vamos a estar los sábados de 10 a 11 a través de estos medios, comunicando lo que es los 12 pasos de crecimiento espiritual. Si usted que está ahorita mirando este video o esta grabación está interesado en crecer espiritualmente o aprender cómo acercarse más a Dios, le invito a que se una a nosotros. Y yo pienso que entre todos vamos a aprender, porque
créanme, yo también sigo aprendiendo, yo sigo creciendo, yo sigo madurando, entendiendo cosas que antes no entendía y es necesario. Yo pienso que nunca paramos de aprender y si pensamos, si llega el momento que pensamos que ya sabemos las cosas, es necesario hacernos para atrás y darnos cuenta que nos falta todavía, nos falta mucho que aprender, no nomás porque hemos ido a la escuela o hemos entrado a ciertos lugares, conocemos muchas cosas y bueno, ya miro que hay un buen número de hermanos con nosotros, de personas con nosotros, amigos, y vamos a comenzar esta sesión de un nuevo día, amén. Vamos a comenzar en oración. Ahí donde están, les invito a que si pueden cerrar sus ojos y abrir su corazón y hablar con Dios y seguirme en oración. Señor, en este momento, Señor, te damos gracias primeramente por un día nuevo de vida que nos das. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles. Vivimos, Señor, en tiempos de incertidumbre. Vivimos en días, Señor, donde la mayoría de gente es afectada es una plaga que está golpeando, Señor, este mundo, Señor. Pero en todo esto hay agradecimiento en esta mañana en nuestro corazón, porque de alguna manera sabemos que todo esto, Señor, va a ser bendición, porque tú dices que a los que te aman, todas las cosas les sirven para bien, Señor, y yo creo que hay gente, Señor, que realmente, sinceramente te ama en esta mañana. Y con un corazón agradecido, Señor, nos acercamos a ti en estos momentos. Te pido, Señor, que me guíes en cada palabra, Señor, que voy a compartir. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, se tome efecto en nuestras vidas y podamos seguir este día, Señor. Este día, terminando esta sesión, con un pensamiento diferente, Señor, un sentir diferente, un sentir, Señor, de acercarnos más a ti. Te doy gracias, Señor, por cada persona que se está conectando. Te doy gracias, Señor, por cada amigo, cada familiar, Señor, cada miembro de la iglesia, Señor, que se está conectando. Y te pido que aquellos, Señor, que tú tienes una palabra específica, te pido que los muevas, los inspires a conectarse en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta mañana. Es algo nuevo, es algo diferente que estamos intentando hacer. Yo por lo regular, aquí donde miran, yo por lo regular los sábados a las 8 de la mañana yo llego a este lugar, hago un círculo con las sillas y espero a los hermanos que comiencen a llegar. Y estamos aquí hasta alrededor de las 9:30, 9:45 platicando sobre estos temas los sábados en las mañanas y con todo esto que ha estado pasando no nos hemos podido reunir, pero estamos tratando de buscar alguna manera de seguir adelante. Yo creo que esta es una oportunidad que Dios nos está dando para compartir con más personas todavía de las que venían. Les agradezco a cada uno que se haya tomado el tiempo. Entonces, este ministerio, un nuevo día, la Biblia habla de que Dios viene a darnos nueva vida. Dios viene a darnos una esperanza. Dios viene a cambiar nuestra vida. Cuando Dios se manifiesta en la vida de un hombre o de una mujer, todo lo pasado dice que ya quedó atrás. Dios, cuando nos perdona de nuestros pecados, ya lo que yo hice antes, si Dios ya me perdonó, allá queda en el pasado. Sigue como testimonio que yo puedo compartir con los demás que todavía no conocen a Dios, de cómo yo llegué al camino de Dios, pero todo eso ya no es condenación para mí. Ahora Dios toma eso que antes fue vergüenza y condenación sobre mí y lo torna a testimonio de poder para que la gente sepa lo que Dios es capaz de hacer y tiene el poder de hacer. Amén. Entonces, cuando llegamos a Dios, es una vida diferente, es una vida nueva. Y la Biblia dice, hay una escritura que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aún lo que ya hice ayer, ahí quedó. Ya está
enterrado en el ayer. Yo ya no puedo ir para atrás a cambiar lo que yo ya hice. Pero hoy tengo la esperanza y tengo la misericordia de Dios. Tengo la oportunidad de hacer las cosas mejor. Y de eso se trata todo esto, de vivir una vida mejor, de comenzar a aprender cómo vivir una vida mejor. Yo sé que no somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero tenemos en Dios y a través de la Biblia recetas. Vamos a decirles recetas. A veces no me gusta la palabra sugerencias, porque más bien son mandamientos que Dios nos dice, haz esto, y nos manda a que hagamos ciertas cosas. Pero esos mandamientos, quiero quitarle el estigma o el pensamiento de que son negativos. Esos mandamientos son para mi bienestar, para vivir una vida agradable, una vida que es provechosa, tiene valor, es de bendición aquí en esta tierra. En Proverbios habla mucho de eso, que guardando la palabra de Dios, poniéndola en práctica, me iría bien aquí, y me iría bien aquí en la tierra, y también ganaría favor con Dios. Y es la cosa que es necesario saber que tenemos una oportunidad de hacer las cosas mejor hoy en día. Me están diciendo que nomás sale media imagen. Pues a lo mejor esa es parte de todo esto. La próxima vez a lo mejor nos sale mejor. Oren por mí. A todas las personas que nos están acompañando, que se están conectando, gracias por tomarse este tiempo. Entonces, un nuevo día. Dios nos dio este nombre para este ministerio, para dar esperanza a las personas, para decirle a las personas que hay esperanza, de que ayer ya pasó, pero hoy es el día. Hoy podemos hacer las cosas diferentes y mejor. Amén. Entonces, un nuevo día. ¿Y por qué los 12 pasos? Este programa se basa, estas sesiones se basan en los 12 pasos. Los 12 pasos, por lo regular, han sido usados por Alcohólicos Anónimos, por Narcóticos Anónimos, por diferentes grupos, se puede decir seculares, y que muchas veces la iglesia pensamos que son grupos así seculares, y no queremos nada con ellos, o pensamos que ellos creen diferente que nosotros. Pero al hacer una investigación sobre la raíz de estos pasos que ellos implementaron en esos programas de recuperación, comenzamos a mirar que los 12 pasos salieron de la Biblia. Los 12 pasos están fundados en la palabra de Dios. Los 12 pasos tienen valor espiritual. Y le puedes ir a preguntar a una persona en Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, y ellos te van a hablar sobre cosas como un despertar espiritual, que han tenido un despertar espiritual. Porque, y también te van a decir que los 12 pasos es un programa espiritual. Y es necesario entender esto, porque Dios nos alcanza a donde estamos. A veces no entendemos todo lo de Dios, no tenemos un concepto teológico perfecto, pero Dios es capaz de alcanzarnos ahí donde estamos, y como entendemos, para darnos esperanza. Entonces es necesario saber que Dios está obrando en esas... Dios está... gracias, hermano Olman. Dios lo bendiga. Vamos a orar que Dios siga obrando en nuestras vidas. Amén. Y bueno, lo que decía era de que estos pasos están basados en la Biblia, están basados en la palabra de Dios. Y como testimonio, nomás para agarrar este contexto de todo esto, yo a los 16 años visité mi primera junta de Alcohólicos Anónimos. Y entonces yo tengo mucha historia con estos grupos. Yo tengo mucha historia con estos grupos. Incluso cuando Dios hizo los cambios en mí y me hizo libre de todas las adicciones que yo traía, es principalmente la de alcoholismo.
yo regresé a una junta de Alcohólicos Anónimos y di mi testimonio. Yo di mi testimonio y le dije a la gente que estaba en esa junta que Jesucristo era mi Dios, que Jesucristo era el que me había hecho libre, por los que no conocían a ese Dios al que ellos buscaban. Entonces, estos pasos nacieron hace muchos años. Estos pasos nacieron hace muchos años en un grupo bíblico. Una persona que estaba batallando con alcohol fue invitado a un grupo bíblico, a un estudio bíblico en una universidad. Y él asistió porque ya estaba desesperado, no sabía cómo salir de esa adicción. Entonces, este hombre era un hombre de dinero, era un hombre de poder. Él era corredor de bolsas en Wall Street. Entonces, él fue invitado a un grupo, a una célula, a un grupo estudio bíblico. Y allí comenzó a recibir estudios bíblicos. Y él cuenta en su biografía que en uno de estos estudios bíblicos, él entendió que Dios tenía el poder para hacerlo libre. Y en ese estudio bíblico, él le pidió a Dios libertad sobre la adicción de alcohol. Y dice que sintió cosquillas por todo el cuerpo, sintió un ardor, un sentir caliente desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Sintió electricidad y sintió calor. Y dice que después de que tuvo esa experiencia, con lo que nosotros sabemos que es una experiencia espiritual del Espíritu Santo, él fue libre instantáneamente de esa adicción de alcoholismo. Entonces él comenzó a entender que él tenía que ayudar a otros, él tenía que compartir lo que él había experimentado. Entonces él siguió asistiendo a esos estudios bíblicos, pero también comenzó a buscar otros alcohólicos, otras personas que estaban batallando con ataduras, con adicción. Y él comenzó a invitarlos al grupo y de allí comenzó a nacer una dinámica que es un alcohólico ayudando a otro alcohólico. De una persona que ha sido atada, ayudar a una persona que está atada. Entonces, y es así como también, sabemos que una persona que tiene cáncer, pues, un ejemplo, si una persona tiene cáncer, la mejor persona para ir a darle una palabra de ánimo a esa persona que tiene ahorita cáncer es una persona que ha sobrevivido el cáncer, que sabe lo que es lidiar con quimioterapias, que sabe lo que es sentir el dolor del cáncer. Una persona que nunca ha pasado una experiencia de cáncer, a lo mejor sí le puede dar una palabra de ánimo, pero no va a ser tan efectiva como una persona que sí ha pasado lo que esa otra persona ahorita está pasando. Entonces es lo que hizo este hombre. Él comenzó a compartir con otros alcohólicos, él comenzó a animar, a darles palabra, a orar con ellos, a buscar a Dios con ellos, y de allí comenzó a nacer este programa que se llama Los 12 Pasos. Entonces les quería dar un poquito de contexto del por qué usamos los 12 pasos, pero también les quiero aclarar que esto no nomás es sobre adicciones. Esto no nomás es sobre adicciones de alcoholismo, de drogadicción, aunque allí comenzó. Pero la clave que ellos encontraron y que nosotros encontramos hoy es de que la clave está en acercarnos a Dios, de conocer a Dios. Se usa la palabra Dios genéricamente, generalmente en las juntas de Alcohólicos Anónimos, porque no quieren excluir o quieren hablar mal de tantas religiones que hay, porque a estos grupos van mucha gente de muchas diferentes creencias. Entonces ellos usan la palabra Dios, pero sabemos que Dios que hay un solo Dios, que existe un solo Dios y que es Jesucristo. Entonces Dios tiene el poder, Jesucristo tiene el poder de alcanzar a esas personas que con sinceridad lo están buscando y están buscando conocerle. Entonces, es donde tenemos que darnos cuenta que hay valor en todo esto. Y les digo, de ahí fue donde Dios me comenzó a alcanzar. Ahí es donde yo comencé a entender
que Dios me estaba buscando y que era necesario que yo me acercara a Dios. Gracias por todos los que se están conectando. Estamos hablando sobre los 12 pasos y cómo los podemos usar para acercarnos a Dios y caminar con Dios todos los días. Amén. Es necesario compartir nuestros testimonios y porque ahí es donde le da valor a lo que estamos haciendo. Si yo nunca he pasado una adicción, si yo nunca he sido libre de una atadura, si yo nunca he batallado con algún pecado, ¿yo cómo le voy a poder decir a otra persona? Y hay diferentes cosas, es por eso que les digo, no nomás se trata de alcoholismo y drogadicción. Puede haber ataduras de adulterio, puede haber cosas de mentira, o sea, una atadura de mentira donde una persona miente y miente y miente y no tiene necesidad de mentir, pero es adicto a la mentira. Entonces, hay avaricia, o sea, la Biblia también habla de muchas conductas de pecado, no nomás la borrachera. La Biblia hace mención de la borrachera específicamente, pero también hace mención específica de otras diferentes cosas: adulterio, fornicación, idolatría, avaricia, el amor al dinero, es la avaricia, el amor a lo ajeno. Habla de muchas tantas cosas, de mentiras, de los mentirosos, de los cobardes, de muchas diferentes cosas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿qué es la solución o cuál es la respuesta para ser libres de todas estas cosas o para crecer espiritualmente, madurar a la imagen y a la estatura de Cristo? Porque también la Biblia dice que el propósito que pasamos tantas cosas ya siendo discípulos de Cristo es porque Él quiere que crezcamos y maduremos a la estatura de Cristo, que seamos formados a la imagen de Jesús. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas hoy, ya como creyentes. Si tú todavía no has hecho ese compromiso con Dios de crecer y madurar, te invito en este momento de comenzar a abrirte a este proceso, porque es necesario caminar con Él para un día estar con Él. Sabemos que ahorita se están moviendo muchas cosas, muchas enfermedades, muchas cosas que la gente está viviendo ahorita y está mirando. La economía está cayendo, hay enfermedad por todo el mundo, hay miedo y temor en mucha gente. Y la única manera de tener paz ahorita en estos momentos es de tener una relación íntima con Jesucristo. Entonces es por eso que es necesario entender que esto no nomás es de domingos, esto no nomás es de escuchar la radio cristiana, esto no nomás es de escuchar una predicación una vez al mes, esto no nomás es de vez en cuando o superficialmente, esto es de establecer una relación con Dios íntima todos los días. Y lo digo con mucho respeto porque yo sé que para muchos de nosotros es difícil. Vivimos en un tiempo donde tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos en cosas necesarias, pero dice la Biblia también: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y yo he tomado esa escritura en Mateo 6:33 como clave para mi vida espiritual, porque Dios ha confirmado. Él me dijo: encárgate de mis negocios y yo me encargo de ti. Es una palabra y una promesa que Dios hizo a mi vida personal y yo le creí. Y hasta este día, 12, 13 años después, Dios sigue siendo fiel. Amén. Entonces, gracias por estar en sintonía todavía. Vamos a repasar lo que son los 12 pasos. Nomás quiero comenzar con el primer paso porque sé que el tiempo está corriendo. Y les quiero compartir el primer paso para que miremos un ejemplo de lo que Dios quiere hacer. El paso número 1 de los 12, el encabezado es de reconocer. El tema del paso número 1 es reconocer. Esa es la palabra clave: reconocer. Y la declaración es esta: dice, reconozco que no soy Dios, que mi vida está fuera de control. Esa es la primera línea. Reconozco que no soy Dios y que mi vida está fuera de control. Muchas veces cuando llegamos al camino de Dios o llegamos a alguna iglesia es porque estamos buscando ayuda, porque ya algo pasó en nuestra vida que necesitamos a Dios. Y Dios no
rechaza un corazón necesitado. Dios no está como, ahora sí me buscas, haciéndote sentir culpable, pero tenemos que saber que eso lo está permitiendo para que nos acerquemos a Él. Entonces, la declaración va así: reconozco que no soy Dios y que mi vida está fuera de control. Admito que no tengo el poder sobre mis adicciones y comportamientos compulsivos y que mi vida llegó a ser inmanejable, que yo ya no puedo manejar mi vida. Yo ya no puedo administrar mi vida. Amén. Y hay una escritura como base para cada paso. Y la escritura de base para este paso número 1 es de Romanos 7:18. Romanos 7:18, si la gustas buscar, si no, aquí la voy a leer. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, en mi humanidad, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, quiero hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Cuando una persona llega a este punto, a este nivel de humillación, de quebrantamiento, donde uno ha querido cambiar su vida, ha querido cambiar ciertas cosas de su vida, pero se da cuenta que él o ella no tiene las fuerzas para cambiar. Es necesario reconocer que solo Dios puede cambiar la vida del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer, aunque somos diferentes, somos muy parecidos en muchas cosas básicas. El orgullo existe en el hombre y en la mujer. A veces el orgullo se da un poquito más en el hombre. El hombre alfa, ¿no? El hombre es fuerte, quiere ser reconocido como fuerte, como valiente. Entonces hay un tipo de orgullo ahí. Pero también en la mujer hay otro tipo de orgullo. Quiere ser reconocida como una buena mujer, quiere ser reconocida como algo de valor. Y comienza, a veces eso se va al extremo, donde se cuida de más o comienza a envanecerse. La Biblia habla de la vanidad. Entonces, hay diferentes tipos de orgullo, pero llegan a lo mismo. Llegan al corazón del hombre, de la mujer, que está poniendo otras cosas delante de Dios. Está buscando con sus propias fuerzas agradar o alcanzar cierta posición o cierto poder, ciertas cosas. Entonces el orgullo existe en las dos, en el hombre y la mujer. Y hay una cosa que existe también, el ego. El ego viene siendo todo eso que encierra el yo. Hemos escuchado a veces se describe como el yo-yo. Y sabemos cuando alguien está sufriendo del mal del yo-yo, porque nomás se trata de él. Toda conversación se trata de él. Toda cosa, él siempre busca o ella busca la manera de meterse. A mí esto, yo aquello. Y lo digo porque conocemos a personas así. Es la verdad. Existen personas así y eso se llama ego. Que ellos son el centro, y todo lo demás gira alrededor de ellos. Entonces, cuando ellos se convierten en el centro, ¿dónde queda Dios? Porque Dios debe de ser el centro. Entonces es el problema de la humanidad, que nosotros comenzamos a poner a nosotros mismos en el centro, donde debe de ir Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra atención, el centro de nuestro corazón, y nosotros le servimos a Él. Él no nos sirve a nosotros. Y esa es otra palabra dura, pero es muy necesaria entender que nosotros somos los que debemos de servirle a Dios. No pedirle que Él cumpla mis deseos. Yo estoy para servirle a Él y cumplir los propósitos de Él.
no Él cumplir mis propósitos. Porque ahí todavía, si yo estoy enfocado de que Él cumpla mis propósitos, mis deseos, mis planes, ahí estoy demostrando que yo todavía estoy en el centro y Dios es nomás parte del círculo que yo uso para llegar a mis metas personales. Entonces, de eso se trata el paso número 1, de reconocer que he tratado de hacer las cosas a mi manera, a mi parecer, con mis fuerzas y me he equivocado. Me he equivocado y he reconocido en este momento que la única manera que voy a poder salir adelante o vivir una vida mejor va a ser con Dios, poniendo a Dios en ese centro. Dios es el único que tiene el poder para restaurarnos. Mientras vamos creciendo y madurando en las cosas de Dios, vamos dándonos cuenta que la mejor decisión que hemos hecho es dándole a Él las llaves. Y me gusta usar este ejemplo mucho. Y de darle a Él las llaves de mi vida. Si se fijan, son las llaves de mi esposa. Pero hasta las llaves de mi esposa se las entrego a Dios. Amén. Es necesario entregarle las llaves de nuestras vidas a Dios. Pero el primer paso para a llegar a eso es reconocer que necesito, que yo me he equivocado y que necesito de Dios. Y hermano Héctor, ¿cómo esto se relaciona a personas que ya están en la iglesia? Bueno, porque la mayoría de personas así llegamos a la iglesia, ¿no? Pero la cosa es de que si no hemos pasado este proceso de crecimiento espiritual, no estoy diciendo que pase o que esté pasando, nada, no es algo personal, pero existe la posibilidad de que podemos estar en la iglesia muchos años sin haber pasado este proceso. Podemos haber asistido a muchas religiones, muchos servicios religiosos, pero nunca hemos llegado a este primer paso de reconocer que necesito más de Dios o reconocer que necesito a Dios. Volviendo a un poquito de mi testimonio, yo desde la primera vez que fui a una junta de Alcohólicos Anónimos, cuando escuché este primer paso de reconocer, ellos se enfocaron en la parte de adicción, ¿no? Y de que soy alcohólico y que mi vida llegó a ser inmanejable, está fuera de control. Y en esa primera junta de Alcohólicos Anónimos, a los 16 años, yo dije, sí, soy borracho. No se me hizo difícil reconocer o declarar, compartir que yo era alcohólico o borracho. Yo a los 16 años yo ya sufría un alcoholismo avanzado. Yo ya perdía el conocimiento. Yo ya llegaba a la casa y no sabía cómo, despertaba en la mañana y no sabía cómo había llegado a la casa. Muchas veces me pasaba así. Era ya un alcoholismo avanzado para mi edad. Entonces, a los 16 años yo no podía rechazar la verdad de que yo ya tenía un problema en mi vida. Entonces yo levanté la mano y digo, sí, reconozco, es fácil reconocer. Pero ahora pasamos al paso número 2, creer. El paso número 1 es de reconocer. El paso número 2 es de creer. Admito que solamente Dios me puede restaurar por completo. En una forma sincera, creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi restauración. Y la escritura de base es Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es quien produce la habilidad. Dios es quien produce el querer y el hacer. Él nos da el deseo y también nos da la habilidad de tomar decisiones, mejores decisiones. Entonces,
esa declaración, admito que solamente Dios me puede restaurar por completo, tampoco se me hizo difícil. Yo sabía que Dios existía. Yo tenía el concepto de Dios, de que Dios existía ahí arriba y que él miraba todo lo que estaba pasando y Él sabía y era poderoso y sí, yo creía en Dios, pero no tenía un conocimiento íntimo de Dios. Entonces yo sabía que existía, pero otra clave, yo no sabía cuánto yo le interesaba a Él. Yo nomás lo miraba como un Dios lejano. Yo no tenía el concepto de que Dios se interesaba por Héctor, por Steve, como me decían. Yo no sabía que él me amaba. Yo no sabía que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planes para mi vida. Y sé que ahorita estaba conectada, o está conectada María, grande. María, muchos saludos y un abrazo. Esta mujer fue una persona muy especial en mi vida. Ella me conoció desde que yo tenía 2 años. Yo y su hijo crecimos juntos. Y cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué al camino de Dios, solo fue porque ella nunca me cerró la puerta de su casa. Esta mujer es María. Tiene un lugar muy especial en nuestro corazón porque ella nunca nos cerró la puerta. Pero también creo que a lo mejor nunca pensó que íbamos a cambiar o que iba a cambiar. Pero yo creo que Dios la puso en mi vida porque Dios sabía los planes que Él tenía para mi vida. Entonces Él acomodó todas las cosas, incluyendo a ella, la puso en mi vida para ser de bendición para mí. Entonces es así como Dios funciona, comienza a poner a las piezas para darnos a entender cuánto realmente nos ama y cuánto Él nosotros le interesamos a Él. Entonces, cuando llegó el tiempo de declarar este paso, yo también declaré este paso. Dije, sí, yo creo que Dios existe y que solo Él me puede cambiar. Y yo fue a lo que me aferraba. Si alguien me va a cambiar, va a ser Dios. Y con una soberbia, con un orgullo que lo decía. Y el paso número 3 es entregar. Tomo la decisión de entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Conscientemente decido comprometer toda mi vida. La voy a repetir. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Esa escritura ha sido otra base para mi vida, porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Entonces, como Él ha sido tan bueno conmigo, lo único que puedo hacer, o lo mejor que yo puedo hacer, es entregarle mi vida. Cada mañana decirle, Señor, aquí estoy. Entregarle otra vez las llaves de mi vida. Las llaves y el control. Él decide para dónde vamos. Él decide a qué horas nos vamos. Él decide hasta dónde vamos. Él decide todo. Entonces, este paso número 3 de entregar, yo pensé varias veces en mi vida, yo pensé que ya lo había hecho. Les digo, en mi primera junta fue a los 16 años, la primera vez que yo escuché estos pasos y en esa noche no creo que le haya entregado el control a Dios, pero Dios siguió mandando personas a mi vida, donde yo puedo ver ahora que Él me dio muchas oportunidades de entregarle mi vida, aún de joven. Una vez, no sé cómo ni quién me invitó, estuve en la casa de un pastor en San Diego, y yo no sé quién me haya invitado a ese grupo de jóvenes, pero me acuerdo que a los 15, 16 años estaba en la casa con un pastor, tuvimos un estudio bíblico y me llevaron a mi casa de vuelta. Entonces Dios, desde mi juventud, Él comenzó a poner a diferentes personas para darme la oportunidad de entregar mi vida a Dios. Bueno,
El paso número 4 es de examinar. Después de que yo hago ese compromiso con Dios, después de que yo hago esa declaración de fe y que le digo, Señor, aquí está mi vida, aquí están las llaves, haz lo que tú quieras conmigo. El paso número 4 en este proceso de los 12 pasos es de examinarme, examinar mi corazón. Y va así, dice, hago una búsqueda y un completo inventario moral de mi vida y mis acciones. Un inventario moral de mi vida y de mis acciones. ¿Qué es esto, hermano Héctor? ¿Qué es esto? Y la Escritura, antes de entrar a las explicaciones, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Lamentaciones 3:40. Hagamos un examen de conciencia. Muchas veces lo que nos arrima o nos acerca a Dios es, vamos a decir una adicción, otra vez vamos a decir una adicción, pero también puede ser el potencial divorcio de un matrimonio. Puede ser problemas con mis hijos, puede ser problemas con mi esposa, esposo, puede ser que necesito un trabajo, puede ser muchas diferentes razones que nos acercan a Dios. Pero a través de este examen interno, hacemos un inventario de mi vida pasada, de todo aquello que me alejó de Dios. Y también puede ser un inventario de todo. No tiene que ser negativo todo. Pero tomar en cuenta que todo tuvo parte de formarme a la persona que soy hoy. Todo lo que yo viví en mi pasado hizo lo que soy ahora. Mi niñez tuvo que ver con la forma que yo crecí y soy de adulto. Mi comportamiento, mi carácter, mi temperamento, todo eso se forma. El carácter es formado. Uno no nace con el carácter que tiene. A veces decimos, tenemos el carácter fuerte, pero ese carácter se formó a través de muchos años. Ese carácter se formó. Entonces, cuando yo llego al paso número 4 de examinar lo que yo he hecho en el pasado y en un pedazo de papel comienzo a escribir lo que he hecho, los comportamientos, el carácter que he tenido, todo es lo bueno y lo malo. Hago una lista de todo lo bueno y todo lo malo y comienzo a hacer ese inventario. Bueno, aquí es donde quiero terminar este programa porque es algo interesante y quiero terminar aquí porque si no nos vamos a extender el tiempo, hablo mucho. Pero bueno, lo que pasa es de que yo a los 22 años, 23 años, yo ya había hecho declaraciones de fe, había hecho la oración del pecador, como le dicen, había ya reconocido que yo tenía un problema con el alcohol, que yo tenía problemas, que yo tenía comportamientos, que yo estaba fuera de control. Yo a temprana edad yo ya sabía todo eso. Y a esas veces que yo, en lo que yo entendía, yo le entregué mi vida a Dios, seguía batallando con cosas, seguía peleando con adicciones, seguía peleando con esas adicciones, seguía peleando. Y yo me brinqué, como ya pensé que había hecho el paso número 1, 2 y 3, yo me brinqué al 4. Yo comencé a darme cuenta de todo lo que si yo había hecho en mi pasado, el pecado que había hecho, todo el mal que yo había causado, todos los problemas que había yo causado a mi familia, a mis seres queridos, a mis amistades, todo aquello, comencé a trabajar ese paso, el paso número 4. Pero lo que llegué a entender en el 2008, cuando yo llegué al programa de rehabilitación de New Life en San Isidro, de la Asamblea Apostólica, un corto comercial, es un buen programa en San Isidro. Bueno, yo cuando llegué a ese programa y yo tuve esa experiencia íntima con Dios, esa experiencia poderosa con Dios, yo me di cuenta en ese momento que yo no había hecho el paso número 3. Yo no le había entregado de a completo las llaves de mi vida. Amén. Dios la bendiga, hermana Alicia.
Yo no le había entregado por completo las llaves de mi vida a Jesucristo. Lo había hecho con mis labios y lo había hecho a cierta profundidad. Pero por eso dice el paso número 3, comprometer toda mi vida y mi voluntad. A veces le queremos entregar ciertas partes. Oh, nomás ayúdame con mi matrimonio. Nomás ayúdame con el alcoholismo. Nomás ayúdame con mi trabajo. Nomás ayúdame con mis hijos. Nomás ayúdame en X, ¿no? En X área. Pero no dejamos que Él obre en las demás. No le abrimos la puerta al completo hombre. Nomás ahí donde yo creo que tengo la necesidad más fuerte. Entonces, yo en el 2008, años después, me vine a dar cuenta que realmente no había hecho esa entrega completa a Dios. Y por eso quería terminar aquí y compartir esto, porque es necesario saber que aunque he pasado tiempo en la iglesia o conozco de Dios o me he acercado a Dios, siempre Dios busca más, porque Él sabe a lo mejor que hay más dentro de ti, dentro de mí, que necesita de Dios. Esto es progresivo. Cuando nosotros le comenzamos a entregar cosas a Dios, Él comienza a decir, ok, también entrégame aquello. Ok, ya me entregaste eso, ya me entregaste tu matrimonio, ahora entrégame también la tomada. Ahora también entrégame tu trabajo. Ahora también entrégame tus hijos. Ahora también entrégame ese orgullo que tienes. Ahora también entrégame aquello, la lujuria, lo que sea, ese carácter, esa manera de pensar, donde a veces nos vamos y nos imaginamos lo peor. En vez de automáticamente, todavía no pasa algo malo, pero ya nos fuimos y ya hicimos una película. Entonces, eso también a veces Dios quiere obrar ahí en esa área. Y a veces no lo miramos como algo tan mal, pero es necesario. Porque allí, si primero automáticamente me voy a lo negativo, ¿a dónde está mi fe? Y Jesucristo reprendía a sus discípulos. Hombres de poca fe, les decía. Amén, hermana Raquel, Dios la bendiga. Sí, y es necesario, les digo, entender que Dios tiene el poder, tiene el deseo de hacernos libres de todas esas cosas, no nomás adicción de alcohol, no nomás adicción de drogas, pero carácter. El carácter de uno tiene que ser formado, tiene que ser quebrantado y reconstruido. Es una buena manera de ponerlo. A veces cuando una casa, y uso este ejemplo mucho, cuando una casa comienza a quebrarse, se le comienza a quebrar una pared, es señal de que el fundamento está mal, de que tiene problemas en el fundamento. Cuando ya comenzamos a mirar que se comienza a partir una pared, es tiempo de reconocer que si no hago algo, esta casa se puede caer y no es segura. Necesito tomar acción, necesito hacer algo. Entonces, cuando ya comenzamos a mirar señales, es necesario llegar hasta a la raíz del problema. ¿De qué me sirve nomás ponerle otra pintura o rellenar con yeso si sé que el fundamento es el que está dañado? Estoy arriesgando mi vida, estoy arriesgando el bienestar de mi familia, de mis hijos. Entonces es necesario tomar esto y decir, ok, Señor, vamos al fundamento. Llévame a esos lugares oscuros. Llévame allí donde hay telarañas, Señor. Señor, llévame a esos lugares que nunca hemos entrado. Llévame allí debajo de todo aquello que se mira bonito. Porque muchas veces así presentamos la mejor cara. Pero si realmente la gente, y lo voy a decir en general, si realmente la gente mirara lo que a veces cruza nuestra mente y nuestro corazón, la gente, yo pienso, se asustaría. Se asustaría. Entonces,
tenemos que saber que hay esos lugares oscuros y ahí es donde Dios quiere obrar. Entonces, cuando esa casa se comienza uno se comienza a dar cuenta que la casa no está bien, el fundamento no está bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tumbar todo. Tumbar todo y reconstruir. Puede haber sido la casa más bonita, pero con un fundamento dañado, trate de venderla. Trate de vender una casa con el fundamento dañado. Nadie la va a querer. Y es más, le van a decir, a la ciudad le va a decir, usted no puede vender esa casa sin primero arreglarla. Entonces, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, Él quiere derrumbar todo lo que hemos construido, que nos ha quedado dañado. Entonces, viene este proceso y es algo duro, algo fuerte, pero es necesario pasar ese proceso. Y es por eso que muchos, aunque duren mucho tiempo en la iglesia, no pasan ese proceso, porque es un proceso doloroso y nunca llegan a una madurez espiritual. Entonces, otra vez lo digo con mucho respeto, es necesario pasar este proceso. Entonces, de derrumbar lo viejo, por más bonito que haya tenido a la casa, se necesita tumbar. Y ya cuando se llega al fundamento, se tiene que mirar dónde estuvo el problema y a nivelar todo. Ya estando bien el fundamento, y esto es lo curioso, que a veces están los barrotes o está el cimiento, o sea, la simiente de la casa, pero el problema no es debajo de la simiente, es la misma tierra. Entonces se tiene que escarbar, se tiene que quitar todo ese cemento que se puso sobre la tierra y escarbar. Ahora sí, escarbar y llegar hasta donde está sólido para poder de ahí poner el fundamento y comenzar ya allí a construir. Entonces, es un ejemplo que nos demuestra y nos ayuda a entender que a nuestras vidas es algo similar. Construimos muchos años, a veces, y entre más años tenemos, a veces más difícil es el proceso, porque es más difícil derrumbar toda o llegar a los cimientos de una vida ya después de 50 años. Pero a veces es necesario y pues en esta mañana les invito a pensar y reflexionar en esto. Les digo, cada sábado aquí nos reuníamos en la iglesia y las personas que estaban viniendo me compartían que se iban de aquí de esta clase reflexionando en lo que compartíamos. Porque no nomás hablaba yo, hablábamos todos. Hablaba una persona y compartía sus experiencias, hablaba y entonces a lo mejor para la próxima semana, si alguien quiere compartir o tener una pregunta, o entre semanas si me quieren mandar un mensaje y podemos platicar sobre alguna experiencia o algún comentario que ustedes tengan, siéntanse con esa confianza, que al cabo ahorita tenemos mucho tiempo con todo esto que está pasando y no dejen que todo esto los desanime. Todo esto tiene un propósito. Dios tiene un propósito con todo esto que está pasando en el mundo. Dios siempre busca quebrantar el orgullo del hombre para que el hombre se dé cuenta que necesita de Dios. Es lo que estamos hablando en esta mañana. Estamos hablando de un quebrantamiento personal, ¿no? Pero lo que ahorita está pasando es un quebrantamiento global. Y si tienen preguntas sobre por qué Dios está quebrantando el orgullo global o la soberbia global, mándenme un mensaje y con gusto se las platico. Pero amén, hermana Maribel, Dios la bendiga, hermano Guillermo, hermano Morquecho, Dios los bendiga. Hay muchas personas conectadas, ya hay 9. Pues Dios les bendiga, los que han estado desde que comenzamos la transmisión. Una vez más, para los que acaban de conectarse, vamos a estar los sábados de 10 a 11 aquí a través de estos medios, compartiendo sobre un nuevo día, sobre los 12 pasos y una vida nueva, cómo acercarnos a Dios para tener una vida nueva, para entender los propósitos de Dios para nuestras vidas, porque es necesario todo esto.
hablamos de cosas fuertes, cosas un poco pesadas, pero hablamos de la realidad, hablamos de la verdad, porque hay muchos lugares donde nomás te van a hablar bonito y te van a hacer sentir bien, pero lo necesario es saber la verdad, saber que necesito un cambio verdadero, un cambio profundo. Ya esto de nomás venir a las iglesias o ir a los servicios ya no es suficiente, necesito más. Y ahí es donde Dios nos hace la invitación. Ok, ¿quieres más? Acércate más, búscame más, métete en oración más, lee la Biblia más. Entonces, para todo es esto, un crecimiento espiritual. Si alguien tiene una petición, la puede poner ahí en el chat. Ya para despedirnos, si alguien tiene una petición de oración, la puede compartir ahí y ahorita para orar. Amén, hermano. Si tiene alguna petición, hermano Morquecho, ahí, por favor, compártala. ¿Alguien? Going once, going twice. ¿Alguien tiene algo? Una, dos, tres. Bueno, no miro peticiones de oración, pero créanme que voy a estar orando por cada una de ustedes, o sea, que cada uno de ustedes que se conectó en esta mañana. Voy a hacer una lista de cada uno de ustedes y vamos a estar orando entre semanas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganle like también a la página de Un Nuevo Día. Sigan la página para que les lleguen los mensajes cuando vamos a compartir algo. Amén. Ahí en Facebook se llama la página Un Nuevo Día y háganle like y agréguense. Amén. Dios les bendiga y vamos a orar para seguir con lo que sigue en el día. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias una vez más por la oportunidad de escuchar, Señor, una palabra, un ánimo, Señor, una palabra de ánimo, una palabra que nos anima, nos confronta, Señor, nos hace, Señor, reflexionar y te damos las gracias, Señor, porque esto es lo necesario, esto es necesario, Señor. Esto es lo mejor. No necesitamos una palabra superficial, no necesitamos un cambio superficial, un cambio temporal. Necesitamos, Señor, aquello que va a durar, aquello que perdura, Señor, hasta la eternidad. Queremos, Señor, un día estar contigo, Señor. Queremos estar en el cielo, queremos estar en el paraíso, como aquel criminal que le dijiste, Señor, que en esa misma noche él iba a estar contigo. Señor, creemos que tú tienes planes y propósitos mientras se llega ese día y te pido, Señor, que tú cumplas y confirmes esos propósitos en la vida de cada una de estas personas que se ha tomado el tiempo de escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que nos sigas dando ese deseo de acercarnos más. Te pido, Señor, una bendición especial, Señor, sobre la casa de María. Señor, te pido, Señor, que tú la bendigas, Señor, que tú mires, Señor, su corazón, que tú escuches, Señor, su clamor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la toques, Padre Santo, la inundes y la selles con tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada una de estas personas que se conectó y danos la oportunidad de conectarnos la semana que viene. Señor, gracias por estos momentos y gracias por estos medios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga. Hermano Morquecho, vamos a estar orando por su familia, brother. Y trate de conectarse la próxima semana de 10 a 11. Y también de compartir este canal. Hermano Silva, también gracias por llegar. Vamos a estar de 10 a 11 a los sábados aquí conectados en vivo desde la iglesia aquí en Tracy, California. Los que no conocen Tracy, California, es un pueblo muy bonito. Es un pueblo que cuando llueve se pone muy verde
y cuando no llueve se pone muy amarillo. Pero es un pueblo bonito. Le doy gracias a Dios por haberme traído a este lugar. Y pues Dios les bendiga, hermanos. Que estén bien, que se la pasen bien. Pasen un buen tiempo en familia. Y abracen a sus hijos. Abracen a sus esposas, a sus esposos. Si algo pasó ayer ya pasó. Ahora es un día nuevo. Dios los bendiga.